Ok, entonces hoy es la tercera sesión de Evangelio y Cultura donde estamos hablando acerca de la iglesia. Y antes de empezar nada más hago un recuento de las primeras dos sesiones que vimos porque ya fueron hace bastante tiempo. Sí, en la primera sesión estuvimos hablando un poco sobre qué es la iglesia. ¿Alguien se acuerda qué hablamos en la primera sesión? Que somos un cuerpo y que Cristo decide que no son partes. Okay. Entonces hicimos referencia a tres metáforas que la Biblia usa para describir la iglesia. Hablamos que la Biblia nos llama el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Si te acuerdas, hablábamos de que la iglesia es una obra trinitaria y de que la doctrina de Dios y la doctrina de la iglesia están íntimamente conectadas, porque sin la iglesia no conoceríamos nada de Dios y sin Dios la iglesia no existiría. ¿Sí? El énfasis que hacíamos aquí en esta primera sesión era que es imposible ser un cristiano sin pertenecer a una iglesia. ¿Sí? Y te leo una cita que te leí en esa sesión. Dice: cualquiera que está separado de la iglesia está separado de las promesas que le pertenecen a la iglesia. Ni puede uno que abandona la iglesia de Cristo retener las recompensas de Cristo. ¿Sí? Es decir, no puede ser un cristiano y no pertenecer a una iglesia. ¿Sí? Y luego en la segunda sesión hicimos énfasis que cuando hablamos de pertenecer a una iglesia, hablábamos de reunirnos de manera presencial. ¿Sí? Hablamos acerca de ¿se puede o no se puede? Y es bíblico o no es bíblico, porque veíamos que sí se puede, sí, pero es bíblico o no es bíblico hacer iglesia de manera virtual, ¿sí? Y hablamos acerca de todas las implicaciones, desde qué implica para los miembros. Decíamos, es imposible para los miembros cumplir con todos los llamados de unos a otros que la Biblia marca de manera virtual, es imposible. Hablábamos también acerca de que es imposible para el predicador cumplir con su trabajo de predicar la palabra fielmente de una manera virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque un predicador que está a 100, 200, 50, 1000 kilómetros de distancia de la iglesia a la que le está predicando, en cierta forma es ajeno a lo que la iglesia está viviendo, ¿sí? Y finalmente predicar el evangelio tiene que ver con conectar la palabra con lo que la iglesia vive. ¿Y te acuerdas? Hace poquito decíamos que la predicación no era un acto unilateral, sino que era un acto de adoración congregacional. Toda la iglesia participa en la predicación, ¿sí? No se puede hacer si estoy de manera virtual todo el tiempo, ¿sí? Decíamos también al final de la sesión, se vale usar los medios digitales cuando sea necesario y cuando sean útiles, y se vale si no hay otra forma de hacerlo, es bueno, pero si la posibilidad de reunirnos presencialmente está, esa es la manera correcta. Y hacíamos mucho énfasis, ¿te acuerdas? Que la Biblia siempre habla de presencia, ¿sí? Te leo a unos autores. Dicen: presencia describe el resultado final del reino de Dios, comunión eterna con el Rey. Él, Dios, enjugará nuestras lágrimas y nosotros veremos su rostro. Es decir, todo el empuje de la Biblia no termina en un lugar incorpóreo donde vamos a estar como fantasmas ahí flotando, sino termina en un lugar físico, donde vamos a tener cuerpos físicos y vamos a estar reunidos con Dios de manera presencial, física, ¿sí? Entonces, si todo el empuje de la Biblia va hacia allá, sería erróneo creer que hoy por hoy nosotros podemos hacer iglesia de manera virtual, ¿sí? Muy bien, esas son las dos sesiones. Buenas noches. Anteriores, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la misión de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es la misión central de la iglesia? ¿A qué hemos sido específicamente llamados como iglesia? ¿Sí? Hay como mucha discusión sobre esto desde hace muchos años, ¿sí? Unos hacen mucho énfasis en transformación social. La iglesia debe transformar el mundo en el que vive, ¿sí? Y libertar a los oprimidos, suplir las necesidades de los hambrientos, de los huérfanos, de las viudas. Y hay como algunas corrientes ahí alrededor, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver cuál es la misión, ¿sí? Pero para poder definir la misión de la iglesia, para poder entender,
hay algunos temas que necesitamos tocar antes. Así que vamos a dividir la sesión de hoy en 3 puntos principales. El primero es el reino de Dios. El segundo es la iglesia y el reino de Dios. Y finalmente, la misión de la iglesia. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver el reino de Dios. Segundo, vamos a ver el reino de Dios y la iglesia, o sea, cómo se conectan estos dos. Y por último, vamos a ver ahora sí la misión de la iglesia. ¿Sí? Entonces, vámonos a lo primero, que es el reino de Dios. Mateo 4:17, por favor. Mateo 4:17. Si alguien lo tiene, que me ayude a leerlo. Mateo 4:17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Mateo establece el reino de los cielos, que es lo equivalente al reino de Dios en los otros evangelios, como lo primero que Cristo comienza a predicar. Y la pregunta para nosotros obviamente es, ¿qué entiendes por el reino de Dios? Cuando la Biblia habla del reino de Dios o del reino de los cielos, ¿qué entiendes? ¿Sí? Trata de definir en tu mente qué es lo que yo entiendo. ¿Sí? Guarda esa respuesta ahí. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice el reino de los cielos se ha acercado? ¿Sí? Si tú y yo hemos hecho una lectura atenta del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que el término reino de los cielos o reino de Dios no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento. ¿Sí? No está. Pero que el término sea exclusivo del Nuevo Testamento no significa que el concepto no esté por debajo en el Antiguo Testamento. De hecho, como hemos visto en otras reuniones, el reino de Dios permea toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Sí? Yo creo que ahorita estás pensando el reino de Dios como la definición que hemos dado. ¿Qué es? El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo la autoridad de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Bueno, esa es la autoridad, pero está bien. Ok. Y la definición está bien, pero falta desmenuzarla un poquito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Sí? Generalmente tú y yo pensamos en el reino y pensamos en las películas estas de medievales, ¿no? Un castillo, caballos, reyes, princesas, guerras, fronteras que defender y que expandir y todo eso. Pero bíblicamente reino no se refiere a un territorio. En realidad la palabra más correcta sería reinado, ¿sí? O gobierno, ¿sí? Acompáñame por favor al Salmo 145, del 11 al 13. Salmo 145, del 11 al 13. ¿Sí? Muy bien, te leo. Dice: la gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos, y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. Entonces, en los salmos hay una técnica muy común que se usa, y es utilizar pares. Y estos pares crean una perspectiva completa de lo que el salmista quiere decir. En este caso, si tú te fijas, estamos jugando con algunos pares que equiparan el reino de Dios a su poder, a sus hechos poderosos y a su dominio. ¿Sí? En el primer versículo dice: la gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder. Está igualando el reino, la gloria del reino a su poder. ¿Sí? Y lo dice para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos, y lo equipará a la gloria de la majestad de tu reino. Y luego dice: tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. Reino y dominio. ¿Sí? Entonces, esto nos da una imagen completa. El reino es un concepto dinámico y relacional, no geográfico. ¿Sí? Cuando David habla del reino, se refiere al poder o el dominio de Dios. El reino es una palabra dinámica, habla sobre poder, y relacional, habla sobre la relación de los hombres con Dios. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento,
van armando el concepto de reino. Aunque la frase o el término completo, el reino de Dios o el reino de los cielos, no aparece, la idea está presente todo el tiempo, ¿sí? El Nuevo Testamento usa el término reino de Dios específicamente para referirse al gobierno de Dios sobre su pueblo redimido, ¿sí? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su pueblo redimido, ¿sí? Aunque nada está fuera del control de Dios y de su soberanía, cuando Jesús y los apóstoles hablan acerca del reino de Dios, están hablando específicamente sobre el gobierno benevolente y redentor de Dios sobre aquellos a los que Él ha salvado, ¿sí? Entonces, Jesús hace una marca, una línea muy definida, ¿te acuerdas? Sí, cualquier sermón que te acuerdes de Jesús, sobre los que entran al reino y los que no entran al reino. Es decir, no porque todo el mundo esté bajo la soberanía de Dios y bajo su gobierno, todo el mundo es el reino de Dios, ¿sí? O todo el mundo está en el reino de Dios. Hay quienes están dentro del reino y quienes están fuera. Entonces, el reino es el gobierno benevolente y redentor de Dios sobre su pueblo, ¿sí? Pero también debemos de notar que este gobierno implica algo más, ¿sí? Y lo que implica es la irrupción de la era por venir en la era presente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si tú y yo vamos a Isaías 65, que no lo vamos a leer, pero lo puedes checar ahí, te vas a dar cuenta que Isaías pinta una imagen de lo que va a ser los nuevos cielos y la nueva tierra. Isaías en resumidas cuentas dice que no habrá lloro ni clamor, que no habrá niño que viva pocos días, que no habrá injusticia, que el lobo y el cordero pastarán juntos, que ningún hombre hará mal ni dañará a otro. O sea, pinta una imagen que obviamente no se parece nada a lo que vivimos hoy, ¿sí? Pero, aunque no vivimos dicha realidad tal cual, el Nuevo Testamento sí dice que en la persona de Jesús, la gloria de esta era ya ha irrumpido. ¿Te acuerdas que predicó Jesús en Mateo? ¿Qué leímos? Arrepentidos, ¿por qué? El reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. No, el reino de Dios está por venir, sino el reino de Dios se ha acercado. Ya está aquí. En cierta forma, el reino de Dios ya está aquí, ¿sí? La era por venir, los nuevos cielos y la nueva tierra, en algún sentido han irrumpido en la presente era malvada, como la llama Pablo, ¿sí? Entonces, cuando Jesús sana enfermos y expulsa demonios, son señales que verifican su afirmación de ser el Hijo de Dios, pero también son la contraofensiva del reino de Dios en contra del dominio de las tinieblas y de los efectos de la caída, ¿sí? Si te acuerdas, vemos por ejemplo el hombre que nace ciego y Jesús va y lo sana, ¿sí? Y dice, no nació ciego porque alguien haya pecado, simplemente para que la gloria de Dios fuera manifestada. Pero la ceguera es una manifestación de la caída. Dios no creó el mundo con hombres ciegos, ¿sí? Entonces cuando Jesús lo sana, en cierta forma está vislumbrando la era por venir. En la era por venir no hay ciegos, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de esto, y esto me gusta mucho, es la predicación de Pedro en Hechos 2. ¿Te acuerdas que la profecía de Joel 2, donde se dice que Dios va a derramar de su espíritu? No sé si recuerdas que empieza Joel 2 hablando del día del Señor. Joel 2 comienza hablando de que viene el día del Señor, grande y temible o terrible. ¿Alguien sabe a qué se refiere el día del Señor? La segunda. Al juicio final. El día del Señor es el juicio, el último, ahora sí que el último de los días de este mundo, ¿sí? Pero, sin embargo, cuando vamos a Hechos 2, acompáñame a Hechos 2, 15 y 16. Hechos 2, 15 y 16. Esto está en Pentecostés. Recuerda que Pedro está ahí hablando, todos están hablando en lenguas porque acaba de caer el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice en el versículo 15: porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Entonces Joel habla del día del Señor, el último día en los días de la tierra. Y Pedro dice, lo que Joel profetizó se está
cumpliendo, ¿sí? En cierta forma, la profecía de Joel ya fue cumplida en algún pedazo, aunque todavía no es el día del Señor, ¿sí? Entonces tú y yo vivimos en lo que los teólogos llaman la superposición de las eras. Es decir, estamos en la era presente, pero al mismo tiempo la era por venir ya llegó, en algún sentido. ¿Me explico? ¿Cómo es? La superposición de las eras. Están una sobre la otra, ¿sí? Entonces la era presente no ha terminado, pero la era por venir ya ha irrumpido, ¿sí? Como resultado, tú y yo vivimos dentro de la tensión de ambas eras al mismo tiempo, ¿sí? Esto tiene muchas implicaciones, pero básicamente lo que quiere decir es que de las promesas que encontramos en la Biblia, hay algunas que ya se han cumplido de alguna forma y otras a las que esperamos llegar. Por ejemplo, cuando vamos a Isaías y la Biblia nos dice que por su llaga hemos sido sanados, ¿sí? Implica que no va a haber ninguna enfermedad, pero no implica que va a suceder hoy por hoy, sino que va a suceder ¿cuándo? Cuando la era por venir llegue por completo. Tú y yo hoy por hoy estamos en el intermedio. Seguimos batallando, seguimos sufriendo enfermedad, ¿sí? Pero sabemos que en la era por venir, cuando irrumpa por completo, desplazando a la era presente, la enfermedad ya no será más, ¿sí? Entonces la era por venir ha irrumpido en un sentido en nuestro mundo. ¿Cómo? En Cristo. ¿Cómo? La era por venir es la era que está dominada la era presente es la era que está dominada por el pecado. ¿Qué viene a ser Cristo? Exactamente, a librarnos del pecado. La era presente está marcada por la muerte. ¿Te acuerdas? Todavía no llegamos ahí, pero yo creo que sí lo has leído. Génesis 5. ¿Sí? Y vivió Adán tantos años y murió. Y vivió José tantos años y murió. Y vivió fulanito tantos años y murió. ¿Sí? La genealogía no está aburrida y nomás está contando una lista de nombres. Lo que te está diciendo es murió, 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 murió. El mundo está marcado por muerte. ¿Qué vino a hacer Cristo? Vencer la muerte. Cristo vence la muerte, ¿sí? Entonces esa es la era por venir que Cristo inaugura, pero no trae por completo. Seguimos muriendo, ¿verdad que sí? Pero hay una esperanza, que un día vamos a llegar por completo a la hora por venir y ahí nadie va a morir, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la superposición de las eras, ¿sí? ¿A qué va esto? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su pueblo, pero implica también la llegada de la era por venir, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Estamos hablando de ¿qué es el reino? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su pueblo, pero implica la irrupción de la era por venir, ¿sí? Ahora sí, con esto en mente vamos al segundo punto, que el segundo punto es cómo se relacionan el reino y la iglesia, ¿sí? Primero, y más importante que todo, el reino no es la iglesia, o la iglesia no es el reino de Dios. No son lo mismo y no los podemos usar como sinónimos. De hecho, una simple lectura te dice que no. Imagínate que Cristo, en vez de predicar arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, dijera arrepentidos porque la iglesia se ha acercado. Como que no hace mucho sentido, ¿verdad? No los puedes intercambiar, ¿sí? Eso es lo primero y lo más importante. El reino de Dios no es la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, ¿sí? Sin embargo, estos dos conceptos, el reino de Dios y la iglesia, están íntimamente conectados, ¿sí? El reino de Dios ha irrumpido en esta era, en la persona de Jesús, pero sigue actuando hoy a través del Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia es el resultado de la acción de Dios a través de su Espíritu, ¿sí? Acompáñame por favor a Efesios y vamos a leer dos citas. Efesios 2:22 y 3:10. Efesios 2:22 y 3:10.
Te estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Simplemente porque está más sencillo. Entonces, Efesios 2:22 dice, en Él, en Cristo, también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Hago memoria hacia atrás. ¿Te acuerdas que decíamos, yo no soy la iglesia? Yo soy un ladrillo en la iglesia. Y este versículo en Efesios reafirma esa idea. Ustedes se unen para llegar a ser un templo en el que Dios vive. Todos unidos somos la iglesia donde Dios vive, no por separado, ¿sí? Y en Efesios 3:10, un capitulito adelante, dice, de esta manera, ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra en tan variadas formas. ¿Sí? Podrán conocer, ¿por medio de qué? De la iglesia. De la iglesia, por medio de la iglesia, ¿sí? La vida del reino, una vida de pobreza de espíritu, de mansedumbre, de misericordia, de pureza, de paz, es manifestada al mundo en la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios ha elegido hacer visible su reino redentor sobre su pueblo. ¿Cómo se conectan la iglesia y el reino? La iglesia es el lugar donde Dios muestra su reino, ¿sí? A la serie, no sé si lo has visto, pero pusimos la iglesia, el reino visible, ¿sí? No porque la iglesia sea el reino, sino porque en la iglesia el reino se hace visible, ¿sí? Entonces, en Mateo 16, no sé si te acuerdas cuando dice que Jesús entrega las llaves del reino, ¿sí? Y se lo dice a Pedro, pero 2 capítulos más adelante, en Mateo 18, podemos ver que en realidad la entrega de las llaves es a toda la iglesia, ¿sí? Y estas llaves simbolizan autoridad, ¿sí? El derecho de actuar en nombre de Cristo. Entonces, estas dos cosas juntas, entender que la iglesia es el lugar donde Dios muestra su reino y que a la iglesia Jesús le entrega la autoridad para actuar en su nombre, nos hacen entender que la iglesia funciona como un tipo de embajada para el gobierno del reino. Y esta analogía de la embajada me gusta mucho, la usa también Jonathan Leeman. Y básicamente lo que explica es que cuando estás en un país extranjero y entras a la embajada de México, no estás en México específicamente, no te transportas mágica y místicamente a México, ¿verdad? No. Pero sin embargo, estar dentro de la embajada es estar en suelo mexicano, ¿sí? Entonces es lo mismo cuando entramos a la iglesia, cuando nos reunimos con la iglesia, no nos transportamos mágicamente al reino de Dios, pero la iglesia es el reino de Dios hecho visible, ¿sí? La iglesia es como un puesto de avanzada del reino de Dios que está rodeado por el reino de las tinieblas. La iglesia es donde Dios hace visible su reino. Entonces, si el reino de Dios es el gobierno redentor de Dios sobre su pueblo, y la iglesia es el lugar donde Dios elige hacer visible dicho reino, la misión de la iglesia es clara, ¿sí? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Que se vea el reino de Dios. Exactamente, proclamar el reino de Dios en palabra y en obras. Proclamar el reino de Dios en palabra y en obras, como leímos en Efesios. En la iglesia Dios muestra, ¿sí? Entonces me gustaría que conectáramos ese entendimiento del reino. ¿Te acuerdas que hace un tiempo hablábamos de cómo debemos de leer la Biblia? Y decíamos, la Biblia pone ciertos temas que son centrales. La Biblia misma los pone ahí. Y tú y yo hacemos bien en poner atención y luego traerlos a nuestro estudio de la Biblia. Y uno de esos temas es el reino de Dios. Entonces me gustaría que leyéramos la Gran Comisión, el pasaje que es conocido como la Gran Comisión, a la luz del reino de Dios. ¿Sí? Acompáñame por favor a Mateo 18. Mateo 28, me equivoqué, ¿verdad? Mateo 28, del 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron.
pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acuérdate. Muy bien. Entonces, si te fijas, Mateo comienza diciéndonos algo que parece como una nota nada más geográfica, ¿no? Entonces todos los discípulos se fueron al monte. Y tú dices, ¿y luego? Y como que lo pasamos bien rápido, ¿no? Pues no importa, lo que importa es lo que sigue. Pero en realidad, si haces memoria, los montes son los lugares donde las instrucciones o las revelaciones más importantes de Dios son dadas. Siempre el monte está conectado con una instrucción o una revelación importante. Entonces, el hecho de que Jesús diga esto en un monte y aparte lo diga como sus últimas instrucciones después de resucitar, ponen a la gran comisión como unas palabras con mucho peso para nosotros como iglesia, ¿sí? En los versículos 19 y 20 encontramos un verbo principal y 3 auxiliares, ¿sí? Un verbo principal y 3 auxiliares. Obviamente el verbo principal es hacer discípulos. Hacer discípulos. Los que quedan, los verbos que ves ahí, describen lo que conlleva el proceso de hacer discípulos, ¿sí? Y son 3 cosas: ir, bautizar y enseñar. Eso es lo que conlleva a ser un discípulo: ir, bautizar y enseñar, ¿sí? Entonces, obviamente, ir pues implica ser enviado, ¿sí? Bautizar implica arrepentimiento y perdón, así como inclusión en la familia de Dios. Y enseñar deja claro que Jesús no quiere nada más un evangelismo y una respuesta inicial, que es lo que muchas veces tú y yo hemos hecho. Y ya hemos hablado de esto en otras sesiones, entonces no me voy a estacionar ahí, pero enseñar implica más que nada más compartir el mensaje y ya terminé mi trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tú y yo cumplimos con esta instrucción de ir y hacer discípulos? ¿Cómo es que vamos, bautizamos, enseñamos? ¿Sí? Lo hacemos mediante nuestras palabras y nuestras obras. Es decir, lo hacemos viviendo como ciudadanos del reino, que testifican de su rey, ¿sí? Pero este aspecto de hacer discípulos solo cubre una parte de nuestra misión como iglesia. Sin lugar a dudas, esta es la parte más importante, ¿sí? Pero también hay una segunda mitad, que también es relevante, ¿sí? Y tiene que ver con vivir como miembros del reino. Vivir piadosamente en este mundo implica un amplio número de actividades, desde tratos justos y honestos con las personas en tu día a día, hasta generosidad radical de manera regular, ¿sí? De nuestro tiempo y de nuestros recursos, hasta activismo que busca acabar con formas particulares de injusticia, violencia y opresión. Todo esto implica vivir como un miembro del reino, ¿sí? Es decir, si yo solo voy y comparto el evangelio y le enseño a la gente a obedecer lo que la Biblia dice, pero esa gente luego no va y transforma el lugar donde vive, pues como que no está obedeciendo lo que la Biblia dice. Porque vivir como la Biblia manda implica transformar el lugar donde vivo, ¿sí? No se pueden desconectar. Un pastor dice, la misión y la responsabilidad de la iglesia incluye ambas, la proclamación del evangelio y su demostración. De Jesús aprendemos que la verdad debe ser proclamada con autoridad y vivida con gracia. La iglesia debe evangelizar continuamente y responder con amor a las necesidades humanas. Debe buscar el bien de la ciudad. Al vivir las implicaciones del evangelio, la iglesia ofrece una defensa verbal y un ejemplo de vida del poder de Dios. Entonces, el evangelio no es solo lo que hablas, también es lo que... Exactamente, lo que vives, ¿sí? Y si yo voy a vivir como alguien
de reino, como un ciudadano del reino, eso va a impactar el lugar donde vivo, el medio en el que me desarrollo, ¿sí? Y lo va a impactar para bien. Las buenas obras no son un complemento opcional, ¿sí? Más bien son una parte integral de la manifestación del reino. ¿Te acuerdas que dice que hemos sido creados en Cristo para buenas obras? ¿Sí? No son una opción. El evangelio son las buenas nuevas concernientes al reino de Dios. Las buenas obras, por otro lado, son las señales del reino. ¿Sí? Proclamo con mi boca, esta es la buena noticia de que Cristo ha venido a reconciliar el mundo con Dios. Ese es el evangelio, que Cristo a través de su vida, muerte y resurrección ha reconciliado al hombre con Dios. Ahora tenemos acceso a Dios, podemos ser parte de su reino. Pero una vez que somos parte de su reino, debemos vivir como ciudadanos del reino. Y eso implica transformar el lugar en el que vivimos. Ya hemos pasado por muchas de las instrucciones que tienen que ver con el lugar donde estamos, ¿sí? Pero para hacer memoria de algunos, si te acuerdas, Tito habla acerca de ser buenos ciudadanos, específicamente de ser buenos ciudadanos, de que la comunidad en la que vivimos se beneficie de nuestra presencia en ella, ¿sí? Tito también habla de cómo las mujeres deben de trabajar en casa. Timoteo habla de cómo los hombres deben de proveer para su casa trabajando, ¿sí? Y Pablo vuelve a hablar de trabajar para dar con generosidad a los que no tienen, ¿sí? Las implicaciones del evangelio son muchas, pero todas siempre se extienden hacia la gente alrededor. Como hemos dicho en otras ocasiones, primero hacia mi familia, después hacia la iglesia y en último lugar hacia todo el mundo. Si voy a vivir el evangelio de manera fiel, invariablemente voy a transformar el lugar donde vivo, ¿sí? La generosidad y la preocupación social, especialmente hacia los necesitados y vulnerables, reflejan el carácter de Dios. Y me gustaría terminar con una cita en Jonás, que lo vamos a estudiar, pero esta cita dijo el pastor Marcos el domingo, me llegó, me impactó. Jonás 4:11, Dios, así termina el libro de Jonás, y dice: ¿y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? ¿Por qué te leo esto? Porque el hecho de que Dios aquí mencione a los animales implica que Dios no solo está pensando en salvación. ¿Sí? Dios no solo está pensando en salvar a los hombres del pecado. Los animales no son salvos del pecado. Implica que también está pensando en transformar la forma en que viven. Y en que destruir a Nínive implica matar a esos animales. ¿Sí? Dios no solo está preocupado porque los hombres vengan a Él en salvación, ¿sí? En arrepentimiento, en fe. Ese es el primer paso, esa es la puerta que te lleva al reino. Pero una vez que vienes al reino, toda tu vida tiene que cambiar, ¿sí? Proverbios dice que el justo tiene cuidado de su bestia, ¿sí? De su animal. Entonces el evangelio debe de reflejar el carácter de Dios. Y Dios no solamente se preocupa por decir: bueno, ya vives en arrepentimiento y fe, ya puedes vivir como quieras, al cabo que eres justificado a través de Cristo y lo que hagas no importa. ¿Sí? Al contrario, ven en arrepentimiento y fe, creyendo que la obra de Cristo es suficiente, y después vive como un ciudadano del reino. Refleja el evangelio, manifiesta el carácter de Dios a aquellos que te rodean, ¿sí? Y que la gente que vive a tu alrededor pueda ahora sí que beneficiarse de ti, ¿sí? De tu vida y de la forma en que el evangelio ha transformado tu cosmovisión.